Tras 3 años de matrimonio me encuentro una mentira devastadora. Nunca pensé que mi vida terminaría convirtiéndose en una historia que parecería sacada de un mal drama. Mi esposo y yo llevábamos 3 años casados. 3 años que, para mí, habían sido felices. No perfectos, porque, ¿qué relación lo es? Pero creía que estábamos construyendo algo sólido, una vida basada en el respeto, el amor y la confianza. Cuando nos conocimos hace 6 años, fue como si el universo hubiera alineado todo para que nuestras vidas se cruzaran. Él tropezó en una cafetería y derramó su café sobre mis notas de trabajo. Lo típico, un encuentro tan cliché que parecía sacado de una película romántica. Él tenía esa sonrisa fácil y ese carisma que atraía a cualquiera. Era atento, divertido y, lo más importante, me hacía sentir vista, escuchada. Poco a poco, nuestra relación creció, y cuando me propuso matrimonio, no lo dudé ni un segundo. La boda fue sencilla, rodeados de nuestras familias y amigos más cercanos. Nunca olvidaré cómo me miró mientras caminaba hacia él ese día. En sus ojos vi la promesa de una vida juntos, de que siempre estaríamos ahí el uno para el otro. Sin embargo, si algo he aprendido en estos últimos meses es que las promesas a veces son frágiles. Comenzaron a aparecer pequeñas grietas en lo que creía que era una relación perfecta. Al principio, no les di importancia. ¿Quién no tiene altibajos? Pensé que era algo normal. Él empezó a llegar tarde a casa con más frecuencia, diciendo que el trabajo estaba demandando más de él últimamente. Por supuesto, lo entendí. Yo también tengo un trabajo exigente, y sé lo que es sentirse agotada al final del día. Pero había algo diferente en él, algo que no lograba identificar del todo. Los primeros indicios fueron sutiles. Mensajes en su teléfono que respondía con demasiada rapidez, o notificaciones que simplemente ignoraba cuando yo estaba cerca. Empezó a usar una contraseña en su móvil, algo que nunca había hecho antes. Cuando le pregunté por qué, me respondió con una sonrisa: es solo por seguridad, tengo información del trabajo ahí. No parecía algo importante, pero fue la primera vez que sentí un pequeño pinchazo de duda. Recuerdo una noche en particular, hace unos meses. Estábamos cenando en casa, algo tranquilo después de un día largo. Su teléfono vibró varias veces sobre la mesa. No pudo evitar mirarlo, y su expresión cambió por un segundo, una mezcla de nerviosismo y urgencia. En lugar de abrir el mensaje delante de mí, simplemente volteó el teléfono y lo puso boca abajo. Cuando le pregunté quién era, me respondió con calma: solo un compañero del trabajo, estábamos coordinando algo para mañana. ¿Lo creí? Sí. Al menos, quería creerlo. Pero algo no encajaba. A partir de ese momento, comencé a notar más cosas. Cada vez pasaba menos tiempo en casa y más en reuniones o eventos relacionados con el trabajo. Cuando le pedía que me acompañara a cenar o al cine, solía inventar una excusa: estoy agotado. Tengo que terminar un proyecto, podemos hacerlo otro día. Ese otro día nunca llegaba. La distancia entre nosotros no solo era física, también era emocional. Solíamos hablar de todo: nuestros días, nuestras metas, nuestros miedos. Pero ahora, nuestras conversaciones se habían reducido a lo esencial. Cuando intentaba profundizar o hablar de lo que estaba sintiendo, se ponía a la defensiva o simplemente decía que estaba estresado. No es nada contigo, me repetía una y otra vez, pero ¿cómo podía no sentir que era conmigo? Una noche, decidí enfrentar mis dudas. Lo esperé sentada en la sala, con una taza de té en las manos y un nudo en el estómago. Cuando llegó, le pedí que se sentara. ¿Todo está bien entre nosotros?, le pregunté con cuidado, tratando de no sonar acusatoria. Su reacción fue inmediata, una sonrisa cansada y un suspiro. Claro que sí, ¿por qué no lo estaría? Solo estoy cansado, eso es todo. El trabajo ha sido un caos. Quería creerle. Quería pensar que todo era una etapa, que los problemas eran externos y no algo dentro de nuestra relación. Pero esa pequeña voz en mi cabeza seguía diciendo que algo no estaba bien. Era como si estuviera intentando encajar las piezas de un rompecabezas, pero siempre faltaba una pieza crucial. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones para mí. Había momentos en los que lograba convencerme de que todo estaba bien, de que solo estaba exagerando,
y otros en los que la duda era tan fuerte que me sentía incapaz de concentrarme en nada más. Llegué a considerar revisar su teléfono o seguirlo para ver a dónde iba, pero me detuve. No quería ser esa persona. No quería cruzar una línea que podría no tener vuelta atrás. Sin embargo, cada vez que su teléfono vibraba, sentía un nudo en el estómago. Cada vez que llegaba tarde, me preguntaba si realmente estaba en una reunión o si había algo más. Me odiaba a mí misma por pensar de esa manera. ¿No se supone que el matrimonio se basa en la confianza? ¿Qué clase de esposa era yo si no podía confiar en él? Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que estaba intentando aferrarme a una ilusión. Quería creer que todo estaba bien porque admitir que no lo estaba habría significado enfrentar una realidad que no quería aceptar. Lo que no sabía entonces era que esas pequeñas dudas, esos momentos de incertidumbre, eran solo el preludio de algo mucho más devastador. Si los días anteriores habían sido un torbellino de dudas, esa noche fue el huracán que arrasó con todo. Todavía recuerdo cada detalle como si acabara de suceder, aunque desearía poder olvidarlo. Todo comenzó con una mentira más, una mentira que, en cualquier otro momento, habría decidido ignorar. Voy a salir tarde del trabajo, cariño. Tenemos una reunión importante con unos clientes, y después planeamos cenar con ellos para cerrar el trato. No me esperes despierta, vale, me dijo mientras se ajustaba la corbata frente al espejo del dormitorio. Era martes, un día cualquiera, y yo estaba en pijama, lista para meterme en la cama con un libro y una taza de té. Lo observé mientras se peinaba con cuidado, como si estuviera yendo a un evento más importante que una simple reunión de trabajo. Algo en su tono me resultó forzado, pero lo dejé pasar. Claro, no hay problema, respondí con una sonrisa que apenas logré mantener. Me dio un beso en la frente y salió, dejándome sola en nuestra casa, en el silencio que últimamente se sentía demasiado pesado. Me quedé sentada en la cama por un rato, mirando el libro que tenía en las manos sin ser capaz de concentrarme. Esa pequeña voz en mi cabeza, esa intuición que había tratado de ignorar durante semanas, ahora gritaba con fuerza. Había algo que no cuadraba. Su excusa, su actitud, el hecho de que últimamente parecía tan distante. Todo se juntó como un rompecabezas que me negaba a armar. Finalmente, decidí hacer algo que jamás había hecho antes. No sé si fue desesperación, instinto o simple agotamiento emocional, pero me levanté, me cambié rápidamente y tomé las llaves del coche. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero necesitaba respuestas. Él había mencionado dónde sería la cena con los clientes en otras ocasiones, así que conduje hasta allí con las manos temblorosas. Estacioné en un rincón oscuro y observé el restaurante desde lejos. Los minutos se convirtieron en 1 hora, luego en 2, pero él nunca apareció. En ese momento, algo dentro de mí hizo clic. Si no estaba en el restaurante, entonces probablemente tampoco estaba en una reunión de trabajo. Mi corazón latía con fuerza mientras me preguntaba si realmente quería saber la verdad. Una parte de mí quería dar la vuelta, regresar a casa y fingir que nada había pasado, pero otra parte, más fuerte, necesitaba confirmar lo que ya sospechaba. Pensé en todas las veces que mencionaba que trabajaba con un equipo reducido, que siempre eran los mismos compañeros. No sabía mucho de ellos, pero recordé un nombre en particular, alguien con quien parecía tener más confianza. Me arriesgué y busqué en las redes sociales a esa persona, una colega que siempre etiquetaba fotos en el mismo lugar, un pequeño apartamento en el otro lado de la ciudad. No sé por qué pensé que encontraría algo allí, pero decidí seguir esa pista. Cuando llegué, el edificio estaba tranquilo. Era un lugar modesto, nada llamativo, pero había algo inquietante en la quietud de esa calle. Subí las escaleras lentamente, mi corazón latiendo con tanta fuerza que sentía que iba a estallar. En el tercer piso, vi la puerta ligeramente entreabierta. Al principio pensé que estaba equivocada, que no podía ser allí, pero luego escuché voces y risas que me hicieron congelarme en el lugar. Mi mente me decía que me fuera, que no tenía por qué entrar, pero mis piernas parecían tener voluntad propia. Empujé la puerta con suavidad, y lo que vi al otro lado me dejó paralizada. Mi esposo estaba allí, en el sofá, junto a 2 personas, un hombre y una mujer. Estaban riendo, bebiendo, y claramente en medio de algo mucho más íntimo que una simple reunión. En ese momento, todo se volvió borroso. Era como si estuviera viendo una película desde fuera de mi propio cuerpo.
El hombre que había jurado amarme, respetarme y serme fiel estaba allí, compartiendo su cuerpo con otras dos personas, como si yo no existiera, como si nuestros años juntos no significaran nada. No sé cuánto tiempo estuve parada en la puerta. Quizás fueron segundos, pero se sintió como una eternidad. Finalmente, mi voz salió de algún rincón profundo de mi ser. ¿Qué demonios es esto? Las risas se detuvieron de golpe. Mi esposo me miró con una expresión de absoluto pánico, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Los otros dos, evidentemente incómodos, comenzaron a recoger sus cosas rápidamente. Ni siquiera tuvieron el valor de mirarme a los ojos mientras se disculpaban y se marchaban. Él intentó acercarse, pero levanté una mano para detenerlo. No te atrevas, le dije con una voz que apenas reconocí como mía. Mi cuerpo temblaba de la rabia y el dolor. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo? Comenzó a balbucear excusas, como si hubiera algo que pudiera decir para justificar lo que acababa de ver. No es lo que parece, fue lo primero que salió de su boca. Me reí, una risa amarga que me sorprendió incluso a mí. No es lo que parece, entonces ¿qué es? Explícamelo, porque estoy ansiosa por escuchar tu versión de esta asquerosa escena. Finalmente, confesó entre lágrimas que no era la primera vez. Dijo que había sentido que nuestra relación se estaba estancando, que había cosas que no podía hablar conmigo, que esto lo hacía sentir vivo. Cada palabra era una puñalada más profunda, cada excusa era una confirmación de que todo lo que habíamos construido se había desmoronado. Esa noche me fui de allí sin mirar atrás. Conduje hasta casa de mis padres, incapaz de volver a la casa que compartíamos. No lloré durante el trayecto. Creo que estaba demasiado en shock para procesar lo que había pasado. Lo único que podía sentir era un vacío inmenso en el pecho, como si alguien hubiera arrancado una parte de mí y la hubiera dejado en ese apartamento junto a él. Después de aquella noche, mi vida cambió por completo. Todo lo que creía sólido se derrumbó en cuestión de minutos. Cuando llegué a casa de mis padres, ellos me recibieron sin hacer preguntas. Mi madre me abrazó en silencio, mientras mi padre se limitó a apretar mis hombros como si quisiera darme toda la fuerza que le quedaba. No tuve el valor de contarles lo que había sucedido esa noche. ¿Cómo podría poner en palabras algo tan doloroso y vergonzoso? Me quedé en mi antigua habitación, sentada en la cama donde pasé mi adolescencia. Miraba las paredes, las mismas que solían estar llenas de pósters y fotos de amigos, ahora desnudas y frías, y me sentía como una extraña en mi propia vida. Todo parecía irreal, como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. No dormí esa noche. Cerraba los ojos y la escena en aquel apartamento volvía a mí como un eco interminable. Las risas, las miradas, las excusas balbuceadas por mi esposo. Todo se repetía una y otra vez en mi mente, como un disco rayado. Me preguntaba cómo había llegado a ese punto. ¿Cuándo había cambiado? ¿Cuándo había dejado de ser el hombre que prometió amarme? Al día siguiente, él intentó contactarme. No fue una sorpresa, había dejado mi teléfono en silencio, pero cuando lo revisé, tenía una decena de llamadas perdidas y mensajes de texto. Al principio, no quería leerlos. ¿Qué podía decirme que arreglara lo que había hecho? Pero la curiosidad y el dolor me vencieron. Por favor, déjame explicarte. Sé que estás enfadada, pero tenemos que hablar. Cometí un error, pero no quiero perderte. Te amo, por favor, no me ignores. Leí cada mensaje con una mezcla de rabia y tristeza. Cada palabra parecía tan vacía, tan carente de significado después de lo que había visto. ¿Cómo podía decirme que me amaba? ¿Cómo podía esperar que le creyera después de una traición tan grande? Al final, decidí responder. No porque quisiera escucharlo, sino porque sabía que no podría seguir adelante sin enfrentar esa conversación. Le dije que nos encontraríamos en un lugar neutral, lejos de mi casa y la suya. No quería que viniera a casa de mis padres ni que yo tuviera que regresar a nuestro hogar compartido. Nos encontramos en una cafetería que solíamos visitar al principio de nuestra relación. Irónicamente, era un lugar lleno de buenos recuerdos, pero esa tarde se sentía como el escenario de un juicio. Llegué primero, y mientras esperaba, mis manos jugaban nerviosamente con la taza de café que había pedido solo para tener algo que hacer. Cuando entró, lo vi nervioso. No era el hombre seguro y confiado que yo había conocido.
Su camisa estaba arrugada, y sus ojos estaban rojos, como si no hubiera dormido. Por un instante, sentí una punzada de compasión, pero la rabia que seguía ardiendo en mi interior la apagó rápidamente. Se sentó frente a mí, y antes de que pudiera decir algo, le pregunté directamente. ¿Por qué lo hiciste? No le di espacio para rodeos ni excusas. Quería respuestas. Quería entender cómo había llegado a traicionarme de una manera tan devastadora. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras balbuceaba algo sobre sentirse insatisfecho, perdido, como si estuviera buscando algo que no podía describir. Algo que no podías encontrar conmigo, le espeté, sintiendo como mi voz se quebraba a pesar de mis intentos por mantener la calma. No es eso, no tiene que ver contigo, respondió rápidamente. Eres perfecta, siempre lo has sido. Yo soy el problema. Su respuesta me dejó helada. Era un intento de asumir la culpa, de quitarme a mí del centro de la traición, pero solo lo hacía peor. ¿Cómo podía decirme que era perfecta mientras buscaba consuelo en los brazos de otras personas? Era una contradicción que me enfurecía aún más. Le pedí detalles, aunque una parte de mí no quería escucharlos. Me confesó que había comenzado hace aproximadamente un año. Todo empezó, según él, con una curiosidad que se salió de control. Una noche, después de una cena con compañeros del trabajo, uno de ellos sugirió ir a un lugar discreto. En ese momento, no pensó en las consecuencias, solo en la emoción del momento. Lo escuché en silencio, sintiendo que cada palabra era como una herida nueva. Me explicó cómo poco a poco empezó a buscar ese tipo de encuentros, cómo se convenció a sí mismo de que no era algo que me afectara porque no tenía que ver con nosotros. Cuando mencionó eso, no pude contenerme. No tenía que ver con nosotros, repetí, incrédula. ¿Cómo puedes decir algo así? Eres mi esposo. Todo lo que haces tiene que ver conmigo. Se quedó en silencio, con la mirada fija en la mesa. No tenía respuestas, y yo ya no quería escucharlas. Me di cuenta de que no importaba lo que dijera, nunca podría justificar lo que había hecho. Lo había planeado, lo había permitido, y lo había repetido una y otra vez. No era un error, era una elección. Le dije que no quería volver a casa, que necesitaba tiempo para pensar, para decidir qué hacer. Él me suplicó, me pidió una oportunidad para demostrar que podía cambiar, pero yo ya no tenía fuerzas para seguir luchando por algo que él había destrozado con sus propias manos. Esa tarde me fui de la cafetería sintiéndome vacía. No estaba segura de qué haría a continuación, pero sabía que no podía volver a nuestra vida como si nada hubiera pasado. Mi corazón estaba roto, y aunque él decía querer arreglarlo, no sabía si eso era posible. Esa noche, de vuelta en casa de mis padres, finalmente me derrumbé. Lloré hasta quedarme sin aliento, dejando salir todo el dolor, la ira y la decepción que había acumulado desde aquella noche en el apartamento. Era como si todo mi cuerpo estuviera reaccionando al peso de la traición, como si finalmente estuviera permitiéndome sentir todo lo que había estado reprimiendo. Sabía que este era solo el principio de un camino largo y difícil, pero también sabía que no podía seguir ignorando la verdad. Mi matrimonio había terminado mucho antes de que yo lo supiera, y ahora me tocaba encontrar la manera de reconstruir mi vida desde las cenizas. Después de aquel encuentro en la cafetería, todo quedó claro, nuestro matrimonio estaba roto, y aunque él decía querer arreglarlo, yo sabía que algunas cosas no podían repararse. No era una cuestión de si lo amaba o no. Por mucho que me doliera admitirlo, una parte de mí aún lo amaba. Pero había una línea que él cruzó, una línea que marcaba el respeto, la confianza, la seguridad emocional. Y una vez rota, esa línea no podía volver a su lugar. Los días siguientes fueron un caos emocional. Me quedé en casa de mis padres, refugiándome en su amor y su comprensión. Ellos nunca me presionaron para hablar, pero mi madre, con esa intuición que siempre tuvo, se sentaba conmigo en silencio, sosteniendo mi mano mientras yo lloraba en los momentos más difíciles. Él continuó llamándome y enviándome mensajes. No con la misma intensidad que al principio, pero sus palabras seguían llegando, siempre llenas de promesas de cambio, de amor, de redención. Decía que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para salvar lo nuestro, ir a terapia, cambiar de trabajo, mudarse a otra ciudad si eso era lo que necesitábamos. Pero yo ya no podía verlo de la misma manera. Sus promesas sonaban vacías, como si solo fueran intentos desesperados por cubrir el daño, no por enfrentarlo realmente.
Una tarde, mientras paseaba por el jardín de mis padres, finalmente hablé con mi madre. Le conté todo. Desde mis sospechas iniciales hasta el momento en que lo encontré en aquel apartamento. Lo dije todo, con detalle, dejando salir el dolor que había guardado dentro de mí durante semanas. Cuando terminé, ella simplemente me abrazó. Lo importante ahora es lo que quieres hacer tú, hija. Esto no se trata de lo que él quiere, ni de lo que esperan los demás. Es tu vida, y mereces vivirla en paz, me dijo. Esas palabras resonaron en mí durante días. Por primera vez en mucho tiempo, empecé a preguntarme qué quería yo. No lo que esperaba mi familia, ni lo que él quería, ni lo que la sociedad dictaba que debía hacer. ¿Qué quería para mí? ¿Qué era lo que realmente merecía? La respuesta no llegó de inmediato. Pasé horas reflexionando, llorando, escribiendo en un diario que mi madre me regaló para ordenar mis pensamientos. Poco a poco, la verdad se fue revelando, no podía volver a esa relación. No podía construir un futuro con alguien que había pisoteado nuestra confianza de esa manera. Por mucho que lo amara, el amor no era suficiente para borrar el daño que había hecho. Una semana después de nuestra conversación en la cafetería, decidí hablar con él por última vez. Lo cité en un parque cerca de casa de mis padres, un lugar tranquilo donde podríamos hablar sin interrupciones. Llegó puntual, con una expresión de esperanza en el rostro, como si todavía creyera que había algo que salvar. Gracias por venir, le dije, intentando mantener la calma. Él asintió, y durante unos segundos, nos quedamos en silencio. Finalmente, tomé aire y dije lo que llevaba días ensayando en mi mente. No puedo hacerlo. No puedo seguir con esto. Por mucho que lo intente, no puedo olvidar lo que hiciste ni cómo me hizo sentir. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no intentó interrumpirme. Quizás sabía que no había nada que pudiera decir para cambiar mi decisión. Te amé más de lo que creía posible, continué, con la voz quebrándose. Y tal vez siempre te amaré de alguna manera, pero esto no es lo que quiero para mi vida. No puedo construir un futuro con alguien que me hizo sentir tan pequeña, tan insuficiente. Merecemos algo mejor. Ambos. Intentó convencerme una vez más, con palabras que sonaban sinceras pero que no lograban calar en mí. Su arrepentimiento era evidente, pero yo ya no podía cargar con la responsabilidad de su redención. No era mi trabajo arreglarlo ni sanarlo. Cuando se dio cuenta de que no iba a cambiar de opinión, asintió lentamente, con lágrimas cayendo por su rostro. Lo siento mucho, fue todo lo que pudo decir antes de marcharse. Esa fue la última vez que lo vi. En los días que siguieron, comencé a reconstruirme. No fue fácil. Había momentos en los que la soledad y la tristeza me envolvían como un manto pesado. Pero también había momentos de claridad, de esperanza, de pequeños destellos de luz que me recordaban que estaba tomando la decisión correcta. Me mudé a un pequeño apartamento en la ciudad, lejos de los lugares que compartíamos. Cambié mi rutina, retomé pasatiempos que había abandonado, e incluso me inscribí en clases de yoga y escritura creativa. Poco a poco, comencé a redescubrirme, a reconectar con la persona que era antes de que todo esto sucediera. Había días buenos y días malos, pero con el tiempo, los buenos comenzaron a superar a los malos. Descubrí que tenía una fortaleza dentro de mí que nunca había conocido, una capacidad para sanar y seguir adelante que me sorprendió. Miro hacia atrás ahora y me doy cuenta de que, aunque fue la experiencia más dolorosa de mi vida, también fue una lección importante. Aprendí a valorarme, a establecer límites, a no aceptar menos de lo que merezco. Y aunque todavía hay cicatrices, ya no siento que definan quién soy. El amor propio es un camino largo y complicado, pero estoy aprendiendo a recorrerlo. Y, por primera vez en mucho tiempo, puedo decir que estoy en paz.